Impuestos. Paguen sus impuestos, güey. Hola, te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com y bienvenido a un nuevo video. Continuando con la serie Pagando mis impuestos, toca el turno a las inversiones que haces en el sistema financiero y probablemente tú ya has invertido en alguna de ellas, llámese CETES, SOFIPOS, pagarés bancarios, y si viste el video anterior de esta serie en donde te mostraba cómo pagar los impuestos en las inversiones crowdlending y te quedaste con un mal sabor de boca porque tal vez es muy complejo, este video te va a alegrar el día porque declarar tus impuestos en este tipo de inversiones es demasiado sencillo y muy ágil. Hacienda es tan bueno para cobrarme que ya ni me cobra. Yo solito voy y les pago. Así que relájate, este video te va a gustar. Este tipo de inversiones son para cualquier tipo de personas y además de eso, algunas de estas instituciones, de acuerdo con la ley correspondiente, nos pueden ofrecer beneficios fiscales. También podrás ver cómo tienes que enterar esta información al SAT para cumplir con tus obligaciones, y todo esto en conjunto te va a permitir tener un panorama más amplio para saber si este tipo de inversiones o no se adecuan a tu perfil de inversionista. Así que ya, sin más que agregar, relájate y vamos a darle. Lo primero, los intereses que vas a poder recibir al invertir van a provenir principalmente de dos sistemas: el sistema financiero como tal y el sistema no financiero. Sistema financiero es el que vamos a abordar hoy. Sistema no financiero sería el crowdfunding o crowdlending, entre otras. Y en las inversiones, de forma general, hay dos impuestos que tienes que pagar. El primero de ellos, el ISR o impuesto sobre la renta, que este lo vas a tener que pagar en cualquier inversión, porque es un impuesto sobre la ganancia. Y por otro lado está el IVA. Este no lo tienes que pagar en todas las inversiones, y aquí llega la primer buena noticia del video. Las inversiones en el sistema financiero no pagan IVA. Por lo tanto, no tendrás que hacer esa declaración mensual. Y para el caso del ISR, recuerda que hay pagos provisionales, pero tampoco aplican para estas inversiones. Únicamente vas a tener que hacer la declaración anual. Todas las inversiones que hagas durante todo el año se van a resumir a una sola declaración. Y recuerda, lo vas a ver en pantalla, no es lo mismo ingreso que ganancia. La base gravable para pagar tu ISR es la diferencia entre los ingresos que obtuviste y los gastos únicamente necesarios para desempeñar tu actividad. Y esto no sé si se puede tomar como buena o mala noticia, pero en el caso de estas inversiones no hay gastos deducibles, aunque tampoco implican un mayor esfuerzo, porque lo único que tienes que hacer es transferir tu dinero a la institución correspondiente y esperar el plazo de tu inversión. Así que me parece que esto es justo. Ahora, vamos a conocer los pasos que tenemos que seguir para presentar nuestra declaración anual. Como en todos los videos de esta serie, al final voy a presentar mi declaración anual para que veas cómo se tiene que hacer. Pero vamos por pasos. El primero de ellos es que determines los intereses reales y en segunda instancia que envíes tu declaración anual. Así de sencillo. Vamos a recordar que los intereses reales son la diferencia entre el interés nominal. El interés nominal es lo que te paga íntegramente la institución menos la inflación. La declaración anual se envía en abril del año siguiente del ejercicio que estás reportando. En este caso, este ejemplo va a ser de 2019 y yo tendría que haberla enviado en abril de 2020. Pero para este año y por la situación actual hubo una prórroga hasta junio de 2020. Por lo tanto, todavía estoy a tiempo. Es la razón de que esté haciendo estos videos. Y una cosa más, recuerda que toda la información que te estoy presentando es de carácter únicamente informativo. Yo no soy contador y siempre será mejor que te asesores con un experto en el área. Afortunadamente, yo creo que los libros escritos por esos expertos también se pueden considerar como una forma fiable de asesoramiento. Y para el caso de este video, todo esto va a venir sintetizado en un libro que se llama Guía de Impuestos para el Inversionista, Renta Fija, Sistema Bancario, SOFIPOS, SOCAPS, y el autor es el licenciado en Contaduría Pública Mario R. Hill. Este libro lo puedes leer de forma gratuita con tu suscripción a Amazon Kindle. Así fue como yo lo leí. Sabiendo esto y nuevamente yéndonos by the book, lo primero que tendrías que hacer
es dar de alta la obligación de ingresos por intereses. Pero para este tipo de ingresos, y en mi caso particular, yo nunca di de alta esta actividad, pero se hizo de forma automática desde que invertí en CETES. Y también lo menciona el contador en el libro. Si no has obtenido más de 100,000 pesos de ganancias durante un año, puedes no dar de alta esta actividad. Esto no es tan necesario, pero yéndonos by the book, tendrías que hacerlo. Para este ejemplo, vamos a omitir esa parte. Así que lo siguiente que tienes que hacer es determinar la utilidad del año. Y con esa utilidad la vas a tener que ubicar en la tabla correspondiente del ISR 2019. Hay tablas mensuales para los pagos provisionales, pero también está la tabla anual. En este caso, la que vamos a ocupar es la tabla anual, porque únicamente vamos a presentar una declaración. Y para este ejemplo, yo invertí 120,000 pesos a una tasa del 9% de rendimiento durante el 2019. Esta inversión generó una ganancia de 10,800 pesos y esta es la cantidad que tengo que ubicar en esta tabla y se hace de la siguiente forma. 10,800 es mayor a 6,942 pesos, pero menor a 58,922, lo que ves en el segundo renglón. Por lo tanto, una vez que lo ubiqué en su renglón correspondiente, tendría como límite inferior 6,942.21. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular el excedente a ese límite inferior y esto se hace con una resta. Una diferencia de mis 10,800 pesos de ganancia menos el límite inferior de 6,942. Este resultado me da 3,857.79 pesos de excedente y lo que tengo que hacer con ese monto es multiplicarlo por la tasa correspondiente, que esta nuevamente la vamos a poder ver en el mismo renglón. La tasa que le corresponde a este monto es 6,40%. Haces esta multiplicación y el resultado se llama impuesto marginal, que para este caso son 246.90 pesos. Y finalmente, para determinar el impuesto a cargo, tengo que sumarle la cuota fija, que también va a estar en ese renglón. Para este caso son 133.28 pesos. Ahora, lo que tengo que hacer con este resultado, si los centavos son mayores a 50 centavos, redondearlos hasta el siguiente peso, por lo que mi impuesto a cargo son 380 pesos. Este sería el impuesto que tengo que pagar por mi inversión de 120,000 pesos a 9% anual durante el 2019 en el sistema financiero. Pero ahora, este es el cálculo que yo hice para determinar el impuesto que tengo que pagar, pero las instituciones por ley te tienen que hacer una retención que puede ser diferente a este resultado. Ese porcentaje que te tienen que retener es de 1.45% sobre el capital invertido, no sobre la ganancia, esto es importante, sobre el capital invertido. Esto es de forma general, porque vamos a ir viendo conforme avance el video que hay instituciones que tienen sus propios beneficios fiscales y habrá casos en los que no nos tengan que hacer esa retención e incluso hay instituciones que tienen el beneficio de un monto libre de impuestos. Pero para esta primera parte, vámonos de forma general. Y si yo invertí 120,000 pesos, el 1.45% de esa cantidad son 1,740 pesos. Ahora, si comparamos esta cantidad con el impuesto que yo calculé, podemos ver que lo que me retuvieron es mayor a lo que en realidad debí pagar. Así que en mi declaración anual aparecería algo como lo siguiente. Alejandro, te retuvieron 1,740 pesos, pero de acuerdo al cálculo que ya hiciste, tenías que pagar 380. Por lo tanto, tienes un saldo a favor de 1,360 pesos. Todavía tendría que ajustar mis ganancias a la inflación, es decir, calcular los intereses reales, pero especialmente para este tipo de inversiones no lo voy a hacer porque esta información ya viene precargada en tu portal del SAT. Es lo maravilloso de estas instituciones. Te hacen la vida muy fácil. Ese cálculo de los intereses reales ellos mismos lo calculan. Así que para este caso vamos a considerar esos 380 pesos como tu impuesto definitivo. Y este sería mi panorama general. En mi declaración tendría saldo a favor. Si esta información te está sirviendo, puedes ayudarme dándole like a este video. Te lo agradezco. Antes de pasar a los beneficios fiscales, es importante conocer qué es una UMA. La UMA es la unidad de medida y actualización y por un decreto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 27 de enero de 2016, todas las menciones que se hacen al salario mínimo como unidad de cuantía
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, es decir, los impuestos, se entenderán referidas a la UMA. Así que todo lo que te diga la ley ISR sobre el salario mínimo en realidad se va a referir a la UMA. Por eso era importante. Y ahora sí, ya que conocemos esto, podemos pasar a los beneficios fiscales por tipo de institución. Recuerda que este es mi caso particular y en el 2019 yo solo invertí en pagarés bancarios, en Sofipos y no invertí en CETES, pero lo voy a incluir en el video. Las primeras serán las instituciones de crédito, entre las que podrían entrar cuentas de ahorro o cuentas de inversión. Con esta inversión no me refiero a los pagarés bancarios o a los CEDES, más bien hay bancos que tienen cuentas de inversión o de ahorro que son como saldo a la vista, en el que de acuerdo al saldo promedio diario que vas teniendo te pagan intereses mes con mes. Este es al producto al que me refiero. No los pagarés porque esos entran en otro apartado. Entonces, de acuerdo a la regla 3.166 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, hay un beneficio que nos dice lo siguiente: no se efectuará la retención del 1.45% siempre que el saldo promedio diario de la inversión no excede el valor anual de 5 UMAs. Una UMA anual en el 2020 tiene un valor de 31.693.80 pesos, por lo que 5 UMAs anualizadas equivalen a 158.469 pesos. Así que siempre que tú mantengas un monto igual o menor a esta cantidad, no te van a retener ISR. Esto no va a significar que no tengas que pagar impuestos, pero tiene un beneficio que tiene que ver más con el cash flow, porque en el momento en el que te retienen ISR, ese dinero que si te lo van a regresar será hasta abril del siguiente año. Por lo tanto, durante todo ese tiempo no estuvo trabajando para ti, estuvo como en la cárcel, te lo retuvo el SAT. Este es más bien el beneficio, un beneficio de cash flow. Y podemos verlo con mi ejemplo. Estos datos van a aparecer en tu portal del SAT y este RFC es el de Banco Azteca, porque yo tengo una cuenta como la que te mencioné con ese banco y durante el 2019 me pagaron 11 pesos de rendimiento. Este tipo de cuentas normalmente te pagan tasas muy bajas. En el caso de la mía es más bien la que ocupo en el día a día y por eso no me interesa tanto esta tasa, que es alrededor del 1% anual. El rendimiento que obtuve en esta cuenta no le ganó a la inflación y es por eso que aquí podemos ver que en mis intereses reales me aparecen cero, porque no tuve, pero tampoco tuve pérdidas, y como nunca tuve un saldo mayor a 158.469 pesos, no me hicieron retención de ISR. Y ahora sí, pasamos al otro caso con los bancos. Los pagarés bancarios. Para este tipo de inversiones no hay un monto libre de impuestos, así que desde un peso de rendimiento real que obtengas vas a tener que pagar impuestos, y también la retención del 1.45% aplica desde un peso. Realmente no hay beneficio al invertir en pagarés, pero yo lo hice. En 2019 invertí en el pagaré de Banco Sabadell, fueron 10,000 pesos durante 7 días, y esto más bien por una promoción que tenía ese banco que por el magnífico rendimiento que me pagaron, que aquí podemos ver que fueron 9 pesos y esos 9 pesos no generaron rendimiento real, y en este caso de hecho la inflación le ganó a mi rendimiento. Tuve pérdidas por 6 pesos. Si nos regresamos a esta diapositiva anterior, vemos que en esta inversión sí te retienen 1.45% anual sobre el capital invertido desde un peso. Efectivamente, me retuvieron 2 pesos de ISR. Perdí y además me retuvieron. Y ahora toma un respiro porque viene la parte bonita del video. Instituciones en las que puedes invertir sin pagar impuestos. De acuerdo al artículo 93 de la ley ISR, hay instituciones en las que puedo invertir y mi ganancia será libre de impuestos, siempre y cuando haya invertido en saldo promedio diario un monto equivalente menor a 5 UMAs anualizadas. Aquí podemos ver cuánto es en pesos. Y aquí te quiero mencionar algo interesante. El valor de esta UMA se actualiza cada febrero de cada año. Por lo tanto, el valor que vemos hoy
va a aplicar hasta enero del 2021. Ahora, ¿qué instituciones son en las que puedo invertir sin pagar impuestos? Aquí podemos verlo. En primera instancia, instituciones de crédito, es decir, como mi cuenta de Banco Azteca. Y también están las favoritas de muchos inversionistas, las sociedades financieras populares, SOFIPOS, Supertasas, Cubo Financiero, Financiera Sustentable, y que fueron donde yo invertí mayormente durante el 2019. Y por lo tanto, serán las siguientes instituciones que vamos a analizar. Primero, el beneficio de las SOFIPOS, y de acuerdo al artículo de la ley ISR que ya te mencioné, si tuviste en tu cuenta en saldo promedio diario menos de 158,469 pesos, el total de tu rendimiento, escuchaste bien, el total será libre de impuestos. Así que de acuerdo a lo que te presenté al inicio del video, si yo invertí 120,000 pesos en una SOFIPO, no tengo que pagar impuestos. Yes. Llegando a este punto y con la información que te he presentado, pueden surgir algunas dudas con las SOFIPOS. Responderé algunas. La primera, ¿los intereses se suman o no al saldo promedio diario? La misma ley no lo dice. Cuando inviertes en SOFIPOS, los intereses pactados al inicio de la inversión no se sumarán a tu saldo promedio diario hasta que los tengas disponibles. Y la otra va más enfocada a ¿cuánto dinero me conviene invertir en una SOFIPO? Porque probablemente ya sabes que estas instituciones tienen el Fondo ProSOFIPO, que protege tu inversión hasta por 25,000 UDIs. Esta cantidad equivale a 160,925 pesos. De acuerdo a lo que hemos visto, estos dos serían los montos importantes. Podemos ver que el monto protegido es mayor al monto libre de impuestos y que incluso habría como un colchón de 2,000 entre ambos, pero si tú superas las 5 UMAS ya vas a tener que pagar impuestos. Así que lo mejor será siempre estar en este límite o por debajo. Siempre que te sea posible, invierte menos de 158,000 pesos en cualquier institución del sistema financiero. Sería lo mejor. Una vez que ya sabemos esto, y antes de pasar a mi declaración anual, te voy a decir cuándo te conviene presentarla y cuándo no. Respiro para que le des like a este video. Gracias. De acuerdo con el artículo 135 de la ley ISR, habrá un primer escenario que sería el siguiente. Si solo generas ingresos por intereses y estos no superan los 100,000 pesos, no estás obligado a presentar tu declaración anual. Y en caso de que te hayan hecho retenciones, estas se pueden considerar como tu impuesto definitivo. Este primer escenario aplica, por ejemplo, para todos los estudiantes que me han preguntado si tienen que pagar impuestos al invertir en SOFIPOS, si hacen eso únicamente estudiar. La respuesta la encontramos aquí. No tienes que presentar tu declaración siempre y cuando tus ganancias no sean mayores a 100,000 pesos. Y el siguiente escenario que yo veo sería el siguiente. En cualquier caso, si las retenciones que te hicieron son mayores al impuesto que debes de pagar, sí te conviene presentar tu declaración anual. Vamos a verlo con números en un caso hipotético. Nuevamente Alejandro invirtió 160,000 pesos en el sistema financiero a una tasa anual del 10%. El rendimiento que tuvo en el año fueron 16,000 pesos, que de acuerdo a la ley le hicieron retenciones por 2,320 pesos. Alejandro hizo el cálculo que te mencioné al inicio del video y resultó que su impuesto a pagar solo eran 713 pesos. Por lo tanto, al hacer la diferencia, tendrá un saldo a favor de 1,607 pesos. Le retuvieron más de lo que realmente tiene que pagar. En este caso, sí le conviene presentar su declaración anual. Definitivamente le conviene. Y finalmente, también para el régimen de incorporación fiscal, el llamado RIF, hay inversiones en las que si tú das de alta la obligación de esa inversión, no es compatible con el RIF y por lo tanto perderías tus beneficios. En el caso de estas inversiones que corresponden al sistema financiero, son totalmente compatibles con el RIF, así que podrán hacerlas sin ningún problema, llámese CETES, SOFIPOS, pagarés bancarios, etc. Y hablando de CETES, por último, vamos a ver qué onda con ellos. Si inviertes en CETES vas a tener que pagar impuestos desde 100 pesos y también te van a retener el impuesto de 1.45% anual sobre el capital invertido desde esos mismos 100 pesos. Así que en resumen, no hay beneficio al invertir en CETES, más que la seguridad que te ofrecen, por supuesto. Ya vamos a pasar a mi declaración anual.
Únicamente te tengo que mostrar las fuentes para todo este video, que son las mismas que vienen en el libro del contador público Mario R. Hill, que ya te mencioné, por si quieres leerlo. A mí se me hizo bueno y además es fácil de entender, está muy digerible. Ahora sí, declaración anual. Mi declaración anual. Lo primero que tienes que hacer es ingresar al portal del SAT. Yo lo hago con mi e-firma. Una vez que ya ingresaste tus datos, te va a aparecer la siguiente pantalla, donde van a venir cargadas todas las actividades en las que estás tributando. Esta actividad de ingresos por intereses. Y una vez que ingresas vas a poder ver las opciones para cada una de las actividades. Están, en este caso, en la pestaña de ingresos, en su inciso A, vendrá el sistema financiero. Le tienes que dar clic y podemos ver que tengo dos instituciones precargadas. La primera de ellas, como ya te lo había mencionado, es la de mi cuenta de ahorro en Banco Azteca y la segunda es el RFC de Banco Sabadell. En 2019 no invertí en CETES. Si tú hubieras invertido en CETES, también te tendría que aparecer el RFC de Nafinsa junto con toda tu información, pero sí invertí en Sofipos y podemos ver que tampoco aparecen. No me aparecen las Sofipos porque no me retuvieron intereses porque nunca invertí más de 5 o más anualizadas. Ya te lo comenté durante el video. Deberíamos de aprovechar este beneficio fiscal. Pequeño paréntesis, con esta información puedo responder una pregunta que me han hecho y de la que no estaba muy seguro. Es la siguiente. Nos regresamos a esta diapositiva. Si tú no invertiste más de 158,469 pesos en una sola Sofipo, una sola, no te hará la retención del 1.45%. La misma ley no lo dice. Pero ¿qué pasa si tú invertiste en 3 Sofipos? Y supongamos que en una invertiste 150,000 en la otra y también 150,000 en la tercera, un total de 450,000 pesos. De acuerdo a la ley, ninguna te haría retención, pero ya no estás dentro del monto libre de impuestos, porque este monto sí es en el total de las Sofipos. Así que de regreso a la declaración anual, si yo hubiera hecho esto, no me aparecerían aquí las retenciones porque las instituciones no están obligadas a hacerlas. Pero como invertí 450,000 pesos, yo tendría que capturar manualmente toda esta información y pagar mis impuestos correspondientes. Pero ese no fue mi caso. Yo estoy dentro del monto libre de impuestos y por eso no tengo que pagar impuestos. ¡Qué padre! Y una vez que ya verificaste toda tu información, te va a aparecer esta sumatoria que se hace de forma automática. En este caso yo tuve pérdidas por 6 pesos y me retuvieron 2 pesos de ISR. ¿Qué va a pasar? Primero, los 2 pesos que me retuvieron de ISR me van a aparecer como saldo a favor porque no tuve intereses reales. Y los 6 pesos que tuve de pérdidas voy a poder deducirlos de mis ingresos totales, 6 pesos menos, algo es algo. Así que lo siguiente es que determine mi impuesto final. Aquí hay que recordar que la declaración anual incluye todos tus ingresos, todos, absolutamente todos. Honorarios, sueldos y salarios, intereses del sistema no financiero, intereses del sistema financiero, y por eso no hay generalidades, porque hay bastantes formas de generar ingresos. Este es mi caso particular y aún no ingreso toda mi información, pero hasta el momento tengo un ISR a favor de 130 pesos. Al final voy a terminar pagando. Tú tendrías que hacer lo mismo y una vez que ya llenaste toda tu información, que ya la verificaste, lo único que tienes que hacer es enviar esa declaración y ya. Me parece que esta declaración estuvo sumamente sencilla y además pagué muy pocos impuestos por invertir más de 120,000 pesos. Conclusiones. La primera, de mi ejercicio 2019 voy a tener 2 pesos en saldo a favor y voy a restar 6 pesos de pérdidas en mis ingresos. Otra conclusión, siempre que te sea posible, invierte menos de 158,469 pesos en instituciones del sistema financiero. Esto te puede ayudar a dos cosas. Si son Sofipos, a no pagar impuestos y en cualquier caso a mantener tu cash flow porque pagarías tus impuestos hasta el final de la declaración. Este tipo de inversiones son demasiado fáciles de declarar y tienen otro plus agregado. La mayoría de ellas están reguladas por algún organismo gubernamental, llámese Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etc. Y por lo tanto son inversiones de muy bajo riesgo que te permiten invertir desde 100 pesos. No olvides disfrutar tu viaje hacia tu primer millón. Suscríbete al canal, dale like a este video, visita mi blog y como siempre te agradezco por verme. Hasta luego.